En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. El siervo del Señor,
hizo de su vida un sacrificio. Lectura del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. Verás a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma verá la luz, y se saciará con su sufrimiento. Justificará a mis siervos a muchos, cargando los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, pues que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia. Jesús es el sumo sacerdote de una nueva alianza de paz, amor y reconciliación. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto por el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir la misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. El Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí, podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo,
Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Acabamos de ver a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que piden al Señor para poder sentarse, uno a su derecha, otro a su izquierda, cuando Él venga en su gloria. Hasta ahora Santiago y Juan parecen no comprender bien quién es el Mesías. Parece que lo comprenden como un rey triunfante en sentido político, y esa gloria de la cual hablan es ese triunfo definitivo del Mesías sobre el imperio romano, sobre todos los enemigos. Entonces cuando llegará esa gloria de ese triunfo, y el Mesías, pues Jesús, se sentará en ese trono del Rey Supremo de todas las naciones políticamente. Ellos quieren estar a su lado, uno de ministro de Interior y otro de ministro de Exterior, o algo por estilo. Pues les están buscando ese futuro de tener esa autoridad, de tener ese poderío en ese reino mesiánico que se imaginan ellos. Están bien equivocados y sus intenciones son bastante mezquinos, bastante mundanos. El Señor lo ve, por eso reúne a los 12 que ya están peleándose. ¿Y por qué de ustedes? Y nosotros entonces, ¿cuáles puestos sobran para nosotros? El Señor los reúne y les dice: no, así no va a ser entre ustedes. Ese reino no es reino político, no es del poder de autoridades según el mundo. En el reino que yo establezco se trata de servir como yo he venido, no para ser servido, sino para servir y para entregar la vida. Pues eso serán ustedes, servirán y entregarán la vida. Por cierto, el Señor otorga esos primeros puestos a Juan y a Santiago. Esos primeros puestos que el Señor les otorga son, para Juan, es la Gólgota. Juan es el discípulo que está debajo de la cruz. Ahí tiene ese primer puesto, el de todos. Él recibió esa fortaleza de Dios para estar en ese primer puesto, acompañar la agonía del Salvador debajo de la cruz. Y Santiago recibe esa gracia de ser el primero de los apóstoles martirizado, el primero que pierde la vida por la decapitación entre los apóstoles. Esos son los primeros puestos, ¿verdad? Pues si lo supieran de antemano, no creo que lo pedirían de conseguir. Bien, pues hermanos, quisiera concentrarme un ratico sobre esas intenciones que acompañan a la gente en esos encuentros con el Señor. Porque encontrarse con el Señor o buscar esa cercanía, sentarse a su izquierda, a su derecha, todavía
todavía no es suficiente. Es necesaria esa intención. ¿Para qué yo busco al Señor? ¿Para qué yo vengo a la iglesia? ¿Para qué yo creo en Dios? ¿Para qué yo necesito ese encuentro con Jesucristo, el Salvador? Esa intención, ese para qué, es importantísima. En los evangelios mismos estamos viendo diferentes personajes opuestos. Por ejemplo, Herodes. Herodes desea mucho de ver a Jesús. Lo dice la Escritura, que deseó a ver a Jesús. Y Jesús entra a su casa. Llega el momento que Jesús entra a su casa. Pero Herodes, la intención de Herodes era una curiosidad y un anhelo de ver un hombre que hace magias, milagros mágicos, para poder traer un poco de diversión a su palacio aburrido. Eso era la intención de Herodes, nada más. Entonces entra Jesús allá y se queda callado. Jesús no pronunció ni una sola palabra en la casa de Herodes, se quedó callado. Y ese encuentro no le trae nada a Herodes, al contrario, lo perjudica terriblemente, porque Herodes recibe en su casa al Omnipotente, al Todopoderoso, encarnado en Jesucristo, y lo recibe como a un comediante, a un mago. No reconoce esa presencia divina, pues queda perjudicado terriblemente para la eternidad. Otro era el deseo de la mujer que sufría el derrame de la sangre, ¿verdad? Ella también tenía ese anhelo de encontrarse con el Señor. Anhelaba a tocar, aunque sea la punta de su manto, ¿verdad? Punta de su manto. Y se decía, si toco aunque sea esa punta de su manto, quedaré sanada. Y eso sucedió. El Señor le concedió, porque ese era deseo puro, ese era un deseo santo. Reconocía ese poder divino en ese deseo de Jesús. Era diferente el encuentro del joven rico, hemos hablado de él en la semana pasada, que se presentó delante de Jesús para mostrarle su perfección, para mostrarle que desde juventud cumplió todos los mandamientos, que es hombre pues santo. Pero cuando Jesús le dijo, sígame, se alejó. Era incapaz de dejar sus riquezas. Y era otro encuentro de Mateo, también sentado a la mesa llena de dinero, porque cobraba los impuestos. Entonces deja toda esa mesa, todo ese dinero, toda esa riqueza y sigue a Jesús. Son encuentros diferentes. Aquel queda perjudicado en ese encuentro porque no es capaz de responder. Se aleja de Jesús, se aleja de la vida, se aleja de la salvación. Este aprovecha ese momento y sigue al Señor, ¿verdad? Mateo. Son dos diferentes seguimientos del Señor en caso de Judas y en caso de Pedro. Judas sigue a Jesús, es su discípulo, es su apóstol, es un apóstol, pero tiene su propio plan en su cabeza. Pedro sigue a Jesús, es débil, es cobarde, cae, niega al Señor, pero llora su pecado, se fortalece y se hace la roca de la iglesia, mientras que Judas ejecuta su plan, vendiendo, traicionando al Señor. Hay más ejemplos, pero estos son suficientes para que nos demos cuenta que no todos los que se encuentran con el Señor reciben de Él la gracia de salvación. Algunos en esos encuentros se perjudican. Dijo el Señor de Judas que sería mejor que no naciera ese hombre. Sería mejor para él de no haber nacido.
así se perjudicó para la eternidad. Continuamente eso sucede, hermanos, porque nos encontramos con el Señor principalmente en los sacramentos. En los sacramentos el Señor realmente se hace presente, pero no siempre la gente viene a ese encuentro con esa intención pura, ese corazón sincero. A veces participan en los sacramentos con esas intenciones mezquinas, mundanas, perversas, egoístas. Por decirlo así, el sacramento del bautismo, no siempre la familia celebra el bautismo como el nacimiento para Dios de su hijo, que su hijo se hace hijo de Dios, que su iglesia que su familia ahora funciona como iglesia doméstica, que ahora se trata de acoger ese hijo de Dios, ya no solamente una criatura, sino hijo de Dios, y hacerle crecer como tal. Muchas veces el bautismo es tomado como una superstición. Hay que bautizar para alejar algunas sombras, para que el hijo crezca bien en la salud, para que no le pase nada malo, para aprovechar el momento para celebrar un encuentro familiar. Muchas veces hasta la escogencia de los padrinos manifiesta ya la intención, una intención que no tiene nada que ver con esa celebración. Es una intención mundana, una intención materialista muchas veces. Entonces perjudica porque la familia se encuentra con Dios, pero no aprovecha esa gracia de Dios, sino la desprecia. O la primera Santa Comunión, ¿verdad? Muchas veces se celebra la primera Santa Comunión no para iniciar esa amistad con el Señor Jesús en su niño, no para acompañar desde ahora a ese niño en ese camino del amor para el Señor, sino para vestir a su hija como una noviecita, a su hijo como un novio prácticamente, para poder celebrar con pretexto de ese encuentro sagrado con el Señor, celebrar una fiesta mundana, ¿verdad? Después una fiesta mundana hasta con bandas de música mundana, etc. Pues es un encuentro que pudo ser una salvación, pero ha perjudicado toda la familia que tuvo esa intención tan torcida, tan mundana, que despreció esa gracia de Dios, ese amor de Dios, ese cuerpo y esa sangre del Salvador. Lo usó como pretexto para la mundanidad. Perjudica terriblemente. Eso tendrán que pagar de una u otra manera, ¿verdad? Igual confirmación, un momento cuando el joven debería tomar una decisión adulta de ser responsable por la fe, vivir una fe madura, y muchas veces se trata solamente de cumplir con la burocracia de la iglesia. Pues he cumplido ya, me he confirmado, tengo todo, en el futuro puedo ser padrino, madrina, puedo casarme. Es cumplir una burocracia. Ahora, hermanos, tenemos que preguntarnos nosotros para qué venimos a la misa los domingos. ¿Qué intención nos acompaña para venir a la misa dominical? Para que no suceda que nosotros también, pues, nos encontramos con el Señor, pero no nos acompaña ese corazón puro, sincero, auténtico, sino unas intenciones tal vez no muy bonitas. ¿Cuál podría ser una intención que no es bonita para venir a la iglesia? Por ejemplo, vengo a la iglesia los domingos para no tener pecado. ¿Es malo?
Bueno, no es malo, pero no es bonito tampoco. No es bonito tampoco. Es como decir, me obligaste a venir, aquí estoy. Dios me obliga, iglesia me obliga, es un pecado, pues aquí estoy. Para que no me reclamen, no me reclames. Me obligaste, llegué. ¿Verdad? Eso es venir para la misa para no tener pecado. Porque me obligaste, aquí estoy. Nada bonito, nada bonito. No es una intención de un corazón ferviente, enamorado, un corazón sincero que busca encuentro con el Señor. Es una intención legalista, cumplir por cumplir, ¿verdad? Y muchas veces esa intención puede acompañarnos. Es necesario corregir eso, pues, porque si es así, todo ese encuentro con el Señor nos perjudicará, porque despreciamos esa grandeza, ese amor, esa misericordia, esa santidad de ese encuentro. Lo despreciamos y nos creemos incluso puros porque no hemos pecado, porque hemos venido, pero ofendemos el amor de Dios. Lo ofendemos. Me obligaste, aquí estoy. Es feo, es ofensivo, ¿verdad? Es muy fría esa intención, muy fría. Es un pedazo de helado, un pedazo de hielo, disculpen, de hielo que está en el corazón. ¿Cuál es la intención que debería acompañarnos? ¿Qué desea Dios de nosotros? En la primera lectura, Isaías habló de Jesús. Imagínense que Isaías vive 800 años antes de Jesús y ve a Jesús, lo ve los detalles de su pasión, ve cómo arrancan su barba, cómo están escupiendo en su cara, ve cómo azotean su espalda, ve cómo taladran sus manos y sus pies. Isaías lo ve 800 años antes. Y hoy habla también de Jesús. Habla de Jesús en la primera lectura. Y dice, entre otros, que por medio de él, de Jesús, prosperarán los designios del Señor. Los designios del Señor. Por medio de él, el Señor realizará su plan. Esta es la intención la más pura y la más exacta que debería acompañarnos en cada encuentro con el Señor. Aquí vengo, Señor, para que por medio de mí se realice tu plan, para que por medio de mí se realicen tus designios, para que se cumpla tu voluntad. Es la intención la más pura, la más santa. Buscar al Señor, encontrarse con Él, pararse delante de Él, para que Él me haga su instrumento en su plan, en su designio. ¿Y cuál es el plan de Dios? Todos ustedes participan ya en ese plan de Dios, porque el plan de Dios, el designio de Dios, nos reveló el Santo Evangelio hoy, y es servir y entregar la vida por los otros. Dijo el Señor, se presentó como modelo. He venido no para que me sirvan, sino para servir y entregar la vida por todos. Ese es el designio de Dios y ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros, para servir y entregar la vida. Como esposo, como esposa, como padre, madre, como hijos, ¿verdad? Servir y entregar la vida. Entonces vengo los domingos a la Santa Misa, vengo pensando y anhelando para agarrar, aunque sea una frase, aunque sea una palabra de Dios, que me sirva de fortaleza para toda la semana, que me sirva de alimento para toda la semana, para yo tenga fuerza de entregarme al servicio de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos y de mis padres. Vengo para buscar esa inspiración, esa fortaleza de la palabra de Dios, para que yo pueda ser más
más humilde, más manso, más tolerante. Vengo para tomar el cuerpo de Cristo, para que Él se encarne en mí, para que Él, por medio de mí, pueda perdonar, pueda tener misericordia, para que los que se encuentran conmigo lo reconozcan a Él, ¿verdad? Su bondad, su misericordia, su ternura, su generosidad. Para eso vengo. Eso debe ser la intención, ¿verdad? Para que me fortalezca con su palabra, con su cuerpo, con su sangre, para que yo cumpla el designio de Dios, el plan de Dios, que no es otra cosa sino servir al otro y entregarme al otro, principalmente en el matrimonio, en la familia. Hoy también celebramos, dos parejas celebran aniversarios de matrimonio. Es un testimonio visible de ese designio de Dios. En esas dos parejas, una celebra 50 años de matrimonio, otra celebra 25 años de matrimonio, de mutua entrega, mutuo servicio al otro. Pues ahora queremos aprovechar ese momento para pedir la bendición especial para estas parejas, Juan de Dios López Marín y Marlene Lozano de López. Celebran 50 años, pueden pasar aquí delante del banco, 50 años. Y Darío Bautista y Adriana Murcia, que celebran 25 años de matrimonio. Pasen aquí. Bien, ustedes me acompañan en la oración por ellos. Nos ponemos de pie entonces. Oh Dios, que para propagar la familia humana ya en los orígenes mismos del mundo, modelaste a la mujer del costado de Adán, e insinuando la unidad del amor más puro, hiciste de uno dos, para mostrar que los dos son uno. Has puesto los primeros cimientos del matrimonio de tal modo que el varón abraza en su esposa una parte de su propio cuerpo y no puede pensar que le es extraño lo que sabe formado de sí mismo. Míranos propicio desde tu trono del cielo y atiende con benevolencia nuestras plegarias a estos hijos tuyos, a quienes mediante esta bendición uniste con el vínculo del matrimonio hace 50 años, hace 25 años. Santifícalos con la gracia del Espíritu Santo y acompáñalos benignamente con tu amorosa protección. Concédeles, Señor, mutua armonía del Espíritu en tu santo temor y semejante bondad de costumbres en el amor del uno al otro. Amén. Que se amen, Señor, y que nunca se aparten de ti. Amén. Que mutuamente se entreguen el debido amor del cuerpo y del corazón y que nunca te ofendan al consumar su amor. Amén. Que nunca se desvíen de tus caminos, sino que te agraden siempre, guardándose entera fidelidad. Amén. Que la dulzura de tu bendición inunde su cuerpo y su espíritu, de tal modo que el fruto de su unión sea del agrado de todos y bendecido por ti. Amén. Dale, Señor, una larga y feliz vida en la presente y un constante deseo de la vida eterna que les aguarda. Amén. Dispongan de tal modo los asuntos temporales que felizmente deseen los bienes eternos. Amén. Y así, amándose de verdad y sirviéndote a ti, Señor, sinceramente, vean los hijos de sus hijos y después de una larga vida en la tierra, lleguen por fin al reino de los cielos. Amén.
Muchas felicidades, fuerte aplauso una vez más. Profesemos nuestra fe. Credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Invoquemos, hermanos, al Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento